Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Muchas bendiciones en el nombre del Señor. Qué bueno volverte a saludar en este día que el Señor nos regala. Muchas felicidades en el nuevo año. No nos veíamos del año anterior, así que muchas felicidades en el nombre del Señor. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, por gracia del Señor, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en la Parguera de Lajas y por misericordia del Señor, presbítero del distrito de Mayagüez. Y esta es tu oferta radial de Desafíos Actuales, por aquí, por la emisora que te hace bien, 96.9. Qué bueno volvernos a ver, qué bueno que podamos nuevamente en este año 2025 reencontrarnos en esta experiencia educativa de Desafíos Actuales. Que este año el Señor te sorprenda, que en el 2025 el Señor te llene abundantemente. Algo que quiero compartirte, no va a pasar nada porque cambió el año. Todo va a ser si yo cambio. Si yo cambio, entonces las cosas van a ser distintas. Pero estoy esperanzado que haya ajustes en nuestras vidas para que podamos ver el favor de Dios en una forma exponencial, mucho mayor de lo que hemos visto, y poder ser instruidos en la palabra del Señor. Qué gozo estar aquí nuevamente. Una bendición compartir contigo. Recibe el saludo de mi familia, de la iglesia, a todos los que nos escuchan. Ha sido un comienzo de año extraordinario. Estamos en nuestro distrito celebrando un mes de oración y ayuno. Hay iglesias que nos hemos unido en un solo propósito. Estamos orando por día con propósitos particulares y estamos en una campaña intensa de oración y ayuno. Nos gozamos. Comenzamos el año con un campamento de jóvenes glorioso. 9 vidas aceptaron a Jesús de los jóvenes que fueron de visita. Bautismos en el Espíritu Santo espontáneos sin que nadie los ministrara. Una gloria del Señor. ¿Verdad que sí? El fin de semana estuvimos en la convocatoria pastoral, un tiempo glorioso entre hermanos pastores, un tiempo agradable en la presencia del Señor en Arecibo Pueblo. Y la semana anterior estuve compartiendo con el encuentro de los líderes de hombres, de caballeros del distrito de la isla, en Aceitunas de Moca, en un tiempo también glorioso. Es algo maravilloso. Saludos también a la iglesia de Maricao Pueblo, que estamos allí fungiendo como pastor interino también en lo que llega el nuevo pastor, y experiencias lindas en el nombre del Señor. Así que contentos, gozosos con lo que Dios hace, viviendo una experiencia de adoración al Señor y de crecimiento en lo que Dios nos ha regalado. Yo pienso que llevamos más que 13 días de enero, pero siento que van como 30. Pero vamos contentos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, con mucho gozo, con mucha alegría. En esta mañana, este es el programa Desafíos Actuales. Como hemos dicho siempre, el programa lo que tiene la intención es de crear conciencia, pensamiento crítico de cosas que nos enfrentamos, de cosas que tenemos que atender en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial y en lo eclesiástico. Y esa es la intención, es crear pensamiento creativo, crear pensamiento crítico, nosotros pensar, analizar, llegar a conclusiones, buscar información acerca de temas que en particular tenemos. Este año yo quisiera comenzar una serie de 2 partes, hoy y la próxima semana, basándome en el lema de nuestra organización. Nuestra organización, el Comité Ejecutivo, ha escogido como lema para el 2025, crezcamos. Así que quisiera, en esta primera parte, hablar razones por la cual la iglesia no crece. Y la semana que viene, las condiciones óptimas para crecer. Así que quisiera que tengas esta línea, va a ser un programa de dos partes, ¿verdad? Y quiero hablar acerca de, porque el lema es crezcamos, y crecer tiene unas implicaciones en todos los aspectos. En la naturaleza, lo que es vivo crece. Lo que es vivo y está saludable y es normal, crece. Lo anormal es que un ser vivo no crezca, es porque tiene algo incorrecto. Entonces, la iglesia, que es un ser vivo, una organización viva, la iglesia
está llamada a crecer espiritualmente, familiarmente, numéricamente, en todos los aspectos. A veces nosotros solamente limitamos el crecimiento numérico a un número. Y yo quisiera romper ese paradigma porque el crecimiento no lo voy a enfocar solamente en un número, sino en todos los aspectos. En la Biblia, la palabra crecimiento tiene un sinónimo de madurez. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de madurez. Y la meta, la instrucción, el deseo de Dios es que todos crezcamos hasta alcanzar la estatura de Cristo. Así que, cuando damos el evangelio a toda criatura, las iglesias se supone que vayan expandiéndose, creciendo y trabajando. A veces nos encontramos con estancamientos o con declives. Y por eso me gustaría auscultar contigo algunas razones por las cuales es posible que no haya un crecimiento personal, ministerial, numérico, familiar, en los aspectos de madurez espiritual. Dios siempre ha deseado que crezcamos. La Biblia dice en Pedro, desead como niños recién nacidos la leche para crecer en la gracia. Hay que crecer en la fe, hay que crecer en justicia, hay que crecer en santidad, hay que crecer en integridad, hay que crecer en madurez, hay que crecer ministerialmente, hay que crecer en todas las áreas. No hay opción de estancamiento. Dios quiere que crezcamos. La instrucción es que crezcamos. Inclusive, cuando hablamos del libro de Hechos, cada vez que se cuenta un relato, decía que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un movimiento de crecimiento. Es algo que no es estático, que es dinámico, que es expansivo en el nombre del Señor. Yo quiero hablar contigo, creo que son 10 razones por las cuales puede haber estancamiento. Y la primera parece sencilla, parece tontita, pero yo creo que es fundamental porque hasta que no hagamos una introspección y una evaluación, si estamos cumpliendo con esa o no, es fundamental. Y es la falta de oración y dependencia de Dios. Todo el mundo habla de que hay que orar. Todo el mundo habla y predica de que hay que orar. La realidad es que la disciplina más descuidada dentro de las iglesias es la oración. Les quiero decir algo. Hincarme en una silla es una práctica religiosa. Hablar con Dios es una disciplina espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nuestros miembros se hincan pero no oran. Muchos de nuestros miembros cierran los ojos pero no oran. Muchos de nuestros miembros bajan la cabeza, pero no oran. Y aunque todos sabemos que la oración es la clave, la oración es la disciplina espiritual más descuidada en los grupos evangélicos. Una iglesia que deja de orar, deja de depender de Dios, porque la oración es la mayor manifestación de mi dependencia de Dios. Yo oro porque necesito que Dios me ayude. Yo oro porque dependo de que Dios me ayude. Yo oro porque necesito dirección de Dios. La oración es el motor que produce crecimiento espiritual. La oración es el motor que produce crecimiento numérico. La oración es el motor que atrae la guianza del Espíritu Santo. Y la oración es la que desata el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo tener una manifestación de autoridad y de poder si no tengo una vida de oración. Entonces, yo dejo de crecer porque tengo una ausencia de oración y por consecuencia una falta de dependencia de Dios. Yo soy de los que creo, no tiene que compartir su creencia conmigo, que la gente no se va de la iglesia porque el mensaje sea duro. Yo creo que la gente se va de la iglesia porque llega enferma, triste, agobiada y se va enferma, triste y agobiada. Llegó a la iglesia a buscar respuesta, alivio, resolución de su vida y no lo encuentra. Pero cuando alguien llega a la iglesia y la palabra lo impacta, el poder del Espíritu Santo se manifiesta, recibe aliento, la persona regresa, aunque la palabra sea fuerte y dura y de confrontación. Así que, primera razón por la que no crecemos, también en el plano personal, no solamente critiquemos a la iglesia y al pastor, en el plano personal estamos tan comprometidos con tantas cosas que no tenemos tiempo para intimidar con Dios.
Y es importante que si yo quiero crecer en lo personal, que si yo quiero crecer ministerialmente, necesito depender de Dios. Porque quiero decirte algo, Dios no te va a mandar a hacer algo donde Él no sea indispensable. Si tú lo puedes hacer con tus fuerzas, Dios no te lo dio. Dios nunca sale de la ecuación. Dios te pone a hacer algo donde yo dependo que Él esté en la ecuación para salir. Número 2, un enfoque excesivo en lo interno. Cuando la iglesia se concentra demasiado en satisfacer las necesidades internas, descuida la misión de alcanzar a los perdidos. Por consiguiente, no hay crecimiento numérico porque estoy muy enfocado en atender lo que tenemos. La última estadística que vi establece que la iglesia consume el 97% de sus recursos dentro de la iglesia. Recursos son personas, conferencistas, cantantes, predicadores, dineros, líderes, programación dentro de la iglesia. Solamente invierte el 3% fuera de la iglesia. Tenemos entonces una gama de recursos humanos que está siempre ministrando, predicando, cantando dentro de la iglesia. Y eso está bien porque tenemos nuestras campañas de edificación, pero tenemos que hacer un balance para entonces extender también nuestro enfoque hacia afuera. Porque la razón de la unción son las almas. La razón del evangelio son las almas. La razón de la iglesia son las almas. La razón de nuestra prédica son las almas. Y un enfoque excesivo a lo interior no permite que se expanda el reino de Dios en el nombre de Jesús. Tercero, y esto hemos sido concurrentes en este tema, una falta de relevancia en la enseñanza. Una iglesia que no contextualiza el mensaje del evangelio para suplir necesidades y desafíos actuales se vuelve irrelevante. La iglesia tiene que ser sin cambiar principios. Quiero que entiendan, los principios eternos de Dios son eternos. No cambian ni con la historia, ni con los siglos, ni con las modas. Son eternos. Pero la iglesia tiene que contextualizar el mensaje a las necesidades actuales. El mensaje de Cristo no cambia. Los métodos para adaptarlos sí cambian. Las culturas cambian, las generaciones cambian. Y yo necesito que el mensaje llegue a las nuevas generaciones, a los nuevos cristianos, con una palabra que se actualiza a los métodos para poderlos alcanzar. Y tenemos que crecer en esas áreas porque esa relevancia de la enseñanza hace a la iglesia inoperante. Yo puedo estar en una iglesia que me sienta bien un día, 2 días, pero si no tengo palabra, de momento me voy a cansar. La persona que acostumbra a comer en fast food todos los días, llega un momento que ya no desea comer allí. Se cansa de lo mismo. No sabe qué comer. No sabe qué probar, porque todos los días hace lo mismo. Eso pasa cuando la iglesia solamente actúa en una forma o en una línea y pierde el sentido de una palabra pertinente, efectiva, relevante, que supla la necesidad. Cuando alguien llega a la iglesia y la palabra lo confronta, la palabra lo anima, la palabra lo liberta, esa persona testifica del poder de Dios. Así que en mi vida, a nivel de iglesia, a nivel de persona, a nivel de familia, tiene que haber una relevancia de la enseñanza bíblica. Número 4, una razón por la que la iglesia puede estar detenida es un liderazgo desunido o débil. Los líderes que no trabajan juntos, que no inspiran confianza, pueden causar divisiones, pueden causar desmotivación, pueden causar crisis. Entonces, como pastor a nivel de iglesia, y luego hablaré como familia, pero como pastor, yo necesito motivar a mis líderes para vivir en unión. Nuestra iglesia practica 2 veces al año los grupos pequeños. Los grupos pequeños son una extensión de la iglesia. Alguien me dijo, ¿no tienes miedo de que se te divida la iglesia? Y eso es un miedo que no te hace crecer. Los grupos pequeños son una herramienta de crecimiento, de unir fuerzas, de poder dinamizar, de poder aumentar el crecimiento de la iglesia
muy funcional. A mí me funciona. Pero la única razón por la que no tengo miedo es porque los líderes de los grupos pequeños nos reunimos, hablamos, compartimos, son educados, evaluamos, confrontamos, tenemos conexión. Cuando tú tienes un liderato unido, la iglesia se expande. Y ahora mismo estamos en una oración de dividir grupos pequeños porque ya no son grupos pequeños. Pero se crea un dinamismo, una línea de trabajo que ayuda al fortalecimiento de la iglesia. A nivel de familia pasa lo mismo. Si tienes padres peleando, hijos molestos, la cosa no crece. Por eso toma tiempo de intervenir, de invertir tiempo en familia, para desarrollar esos elementos de unidad. Porque donde hay unidad, hay crecimiento. Donde hay unidad, hay expansión. El liderazgo efectivo debe ser visionario, servicial y comprometido con la visión de Dios. Así que yo no puedo comprometerme con una misión si yo no conozco la misión. Yo no puedo comprometerme con una visión si yo no la conozco. Por eso es importante que el líder, el pastor, el padre, esté constantemente comunicando la visión para que el liderato la pueda trabajar en una misma línea. Amado hermano, la visión de la iglesia sale del altar. Es el pastor el que trae la visión para la iglesia. Los líderes tienen que coger la visión del pastor y expandirla hacia los grupos que le toca. En una iglesia donde las damas decidieron que este año va a ser solo consagración en oración. Los caballeros dijeron que va a ser ayuda social. Los jóvenes quisieron irse a misiones. Tienen una iglesia que está fragmentada. Cuando la línea viene desde el altar, cada grupo usa la visión pastoral y la lleva a su grupo. Y todo el mundo está trabajando. Todo el mundo está en línea. Por ejemplo, esta iniciativa que tiene el obispo y el ejecutivo de un lema para el año es para todas las iglesias. La iglesia que dice, yo no quiero ese lema y hago lo que yo quiero, estás fuera de lo que está pasando. Porque cuando nos unimos desde arriba de la cabeza, que en este caso es el comité ejecutivo, en el caso de nuestra organización, para los hermanos que nos escuchan de otras organizaciones, cuando empieza desde arriba y va bajando, hay una expansión y el resultado es crecimiento numérico, crecimiento en espiritualidad, crecimiento en madurez, crecimiento en todas las áreas y nos expandimos. Porque si yo estoy débil en el liderato y desunido, todo el mundo ala para su lado. La mayor gráfica, yo creo que muchos la han visto, es la gráfica del cooperativismo, de dos cabritas caminando amarradas con una soga, tratando de comerse un mazo de hierba a ambos extremos, que no se dan porque los dos quieren comerse al mismo tiempo. Se ponen de acuerdo y van los dos y se comen un mazo y luego los dos van y se comen otro mazo. Eso se llama cooperativismo. En el lenguaje cristiano se llama unión, unidad en el espíritu, en propósito y en trabajo. Así que reforcemos un liderazgo que sea visionario, servicial y comprometido con la visión de Dios y con la misión de Dios para lo que tenemos con nosotros, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, va a haber expansión. Quinto, una razón por la cual a veces el crecimiento se estanca es falta de discipulado. Amado hermano, una de las causales del crecimiento es discipular. Hechos capítulo 2 me habla y dice que la iglesia permanecía en el templo, pero todos los días compartía el pan en las casas, alabando a Dios. La iglesia primitiva llamaba a los nuevos convertidos catecúmenos. La enseñanza de los nuevos convertidos se llamó catequesis. Catequesis y catecúmenos no son expresiones de la iglesia católica romana. Son expresiones de la iglesia cristiana primitiva, que la iglesia católica romana las adoptó. Y a veces pensamos que usar esas palabras estamos haciendo herejes. No, la palabra para los convertidos era catecúmenos y la catequesis era la enseñanza a esos catecúmenos. El discipulado en esa primitiva duraba 3 años, pero tenía gente que alineaba al propósito de Dios. Hoy, las nuevas generaciones de iglesia no creen en ese discipulado para nuevos miembros
Porque discipular no es dar conferencias. Discipular tiene que ver con relacionarse. Discipular tiene que ver con modelaje. Discipular tiene que ver con ejemplos. Discipular tiene que ver con enseñanza. Discipular tiene que ver con normativas. Discipular tiene que ver con límites. Y cuando trabajamos eso, hay crecimiento. Hay algo que en el transcurso de los años se ha perdido, que la iglesia siempre lo tuvo. Un cristiano nuevo convertido, si no es discipulado, en los primeros 4 meses, tendrá características de nuevo convertido, aunque lleve 10 años en la iglesia. ¿Qué son características? Se congrega irregularmente, diezma irregularmente, ora irregularmente, no evangeliza, no tiene compromiso con la iglesia ni con el pastor, porque no ha sido discipulado. Esto no es nuevo. En la iglesia del siglo pasado, de los años anteriores, al siglo anterior, cuando alguien se convertía, había unos grupos en la iglesia, unos ancianos, que decían, el domingo te espero a las 6 de la mañana para ayunar. ¿Cómo es eso? Te explico el domingo. Compra de esta Biblia. Vamos a leer aquí. Y había un acercamiento que a los 9 meses tenía un cristiano completamente maduro que podía hasta pastorear. Porque había una iglesia que se encargaba, no había una clase formal de discipulado, había relación. Era que alguien se acercaba a alguien para decirle cómo hacemos disciplinas espirituales. Y había un mover de Dios. Si los nuevos creyentes no son discipulados, pueden perder interés y retroceden en la fe. Cuando llegan a la iglesia, son impactados por la palabra, por un milagro, por una intervención, por una palabra de ciencia. Y eso impresiona, se comprometen. Pero si no son atendidos, se cansan, no tienen fundamento bíblico, no tienen discipulado. El discipulado sólido crea creyentes maduros que comparten la fe, que discipulan a otros y permanecen. Para mí la experiencia más gratificante después de la presencia de Dios en la iglesia es el discipulado. Ver personas que vienen del mundo con una vida completamente vivida en el mundo, que tienen unas costumbres de mundo, camioneros, policías, mecánicos, hasta hechiceros, adictos a drogas, que vienen con una cultura que necesitan madurar en Dios, que necesitan tener un encuentro profundo con Dios, pero también disciplinas espirituales. Y ver, en el caso de un camionero que lleva hace 12 años, que fue al discipulado y entró en un cambio, ahora está en Estados Unidos y todavía persevera el Señor. Pero recuerdo que el día que fue el discipulado de cómo orar, cómo provocar la presencia del Señor, la esposa me llama a la medianoche y me dice, pastor, ¿qué pasó en el discipulado hoy? Yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que desde que llegó, él está en un cuarto, encerrado, está con la cabeza en el piso, no para de orar, está llorando. Le dije, hoy fue el discipulado de oración, déjalo allí, porque entendió lo que era entrar al trono de la gracia. No es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, era provocar la presencia de Dios, era invocar la presencia de Dios. Y hoy, después de 12 años, todavía persevera en el Señor con convicción. El discipulado crea cristianos maduros, cristianos que discipulen a otros, cristianos que permanezcan. Así que la mayor inversión que puedes hacer en el crecimiento espiritual y expansivo de tu iglesia es discipular. Y discipular no es una conferencia ni es una clase. Discipular es tener relaciones. Discipular es vernos, es hablarnos, es compartir información, es enseñar Biblia. Es un conjunto de cosas que se trabajan en esas dinámicas particulares, ¿verdad? Como te mencioné, de los grupos pequeños, que son áreas de trabajar discipulado. Así que el discipulado es fundamental. Muchas de las iglesias ganan almas, pero no retienen almas. Muchas veces tenemos tantos convertidos y el próximo año tenemos que decir tantos descarriados, porque no permanecieron en la fe. Yo quiero decirte que la semilla cae en piedras y en nardos, y crece, la semilla crece allí. El problema es que al no sacar los nardos y al no sacar las piedras, la semilla no tiene profundidad, la planta no tiene raíz y cuando viene el sol se secan. Por eso tenemos gente en nuestra iglesia que la semilla creció,
que ya es una plantita, pero está en nardos y está en piedras, en su vida, en sus actitudes, en sus prácticas. Por eso el discipulado lo que hace es limpiar las piedras, sacar los caillos, sacar los nardos, para que esa plantita que ya creció profundice. Se le echa abono para que tenga arraigo en la tierra y pueda crecer. Sexto, ¿por qué no crezco? Resistencia al cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Quiero que sepas que lo único que no cambia es el cambio. Todo va a cambiar. Me encantaría que las cosas no cambiaran tan rápido. Me encantaría que los hijos no crecieran tan rápido. Me encantaría que la gente, que mis padres no envejecieran tan rápido. Me encantaría que yo no envejezca tan rápido. Me encantaría no engordar tan rápido. Me encantaría tantas cosas. Me encantaría viajar mucho más. Pero la cosa es que todo cambia. Muchas iglesias se resisten a adaptarse a los nuevos métodos, a las nuevas tecnologías, por temor de perder tradiciones eclesiásticas importantes. Pero todo va a cambiar. La pandemia nos aceleró cambios. La civilización nos acelera cambios. La inteligencia nueva que tenemos, artificial, nos acelera el cambio. Entonces, no podemos perder la esencia de lo que somos y tenemos que ajustar los cambios. Yo recuerdo que la gente hablaba que cuando llegó el radio, muchos pastores criticaban el radio, iban a las casas y lo rompían y los botaban. Mas, sin embargo, estamos en un radio, en una emisora radial, donde personas de Texas, de Florida, de New Jersey, de España, me escriben porque escuchan esta programación en la radio, pero también por las redes sociales. Entonces, en lugar de criticar el cambio, yo voy a tomar el cambio para adoptar, que el cambio se ajuste a la verdad bíblica. Que el cambio y la tecnología se ajuste a mi convicción bíblica. Que el cambio se ajuste a la realidad bíblica. Y entonces soy más efectivo. Jamás pensé en dar live por Facebook. Jamás. El primero que hice por la pandemia fue obligado. Cambié el teléfono como 3 veces. Vertical, horizontal. ¿Qué cosa aquello? Aprendimos a hacerlo. Somos presenciales, pero no hemos dejado el Facebook Live porque ha llegado gente por el conocimiento de eso. Entonces, aunque es unos cambios muy acelerados, el tener miedo al cambio no me permite adaptarme al cambio para ser efectivo en el Evangelio de Cristo. No te vayas, estamos en este programa Desafíos Actuales, en el lema, el desafío a crecer. ¿Qué cosas me limitan a crecer? No te vayas para continuar hablando contigo. Dios te bendiga. Muchas bendiciones en el Señor. Qué bueno que continúas con nosotros en sintonía con esta programación Desafíos Actuales que sale por la emisora que te hace bien 96.9. También a través del Facebook Live de la emisora y en el mío personal Rafael Felo Vázquez. Y posteriormente se retransmite por EBN en las noches. Creo que sale los miércoles. Qué bendición que puedas estar con nosotros en este día. Estamos hablando en este primer desafío del año, la primera parte que continúa la semana próxima, sobre crezcamos, que es el lema de nuestra organización para este año. Y estamos hablando acerca de razones por la cual iglesia, persona, ministerio no crece. Hemos mencionado algunas de ellas, mencionamos la falta de oración y dependencia de Dios, hablamos acerca del enfoque excesivo a lo interno. Número 3, hablamos a la falta de relevancia en la enseñanza, a un liderazgo débil o desunido, a falta de discipulado, y estamos hablando resistencia al cambio. Cuando estamos hablando de resistencia al cambio, decíamos que el cambio no significa comprometer los principios. El cambio es buscar formas efectivas para cumplir la misión de Dios. Si yo me aferro a que así siempre lo hemos hecho, que así se hacía antes y antes fue efectivo, yo pierdo relevancia y no crezco. Porque hay cosas que fueron muy efectivas en el pasado. Cuando yo era líder de jóvenes, había cosas que eran muy efectivas en mi temporada. Pero viendo desde ahora, tiene que haber cambios porque viene una generación de jóvenes distinta.
Mírate esto. Cuando yo era joven, eso hace 1000 años atrás, hacían posters. Y todo el mundo quería un póster. Y en la iglesia ponían los pósters de las programaciones, de las asambleas, de los campamentos, de las campañas. Y uno invertía muchísimo dinero en póster. Porque los jóvenes de mi generación, ver el póster le trabajaba. La nueva generación, que nace del 2000 para acá, no ve el papel, ve lo digital. Esto no es Biblia, esto no es religión, esto es comercialización. La juventud va a comprar solamente el 1% de lo que ve en papel y va a comprar el 99% de lo que ve en las redes sociales. Por consiguiente, yo no puedo andar ahora que los jóvenes hagan póster porque va a ser una inversión de dinero, no va a ser una inversión, perdón, va a ser un gasto de dinero que no va a tener ningún tipo de beneficio en la promoción para jóvenes, sí para baby boomers. Entonces yo tengo que saber a qué población yo tengo para poderlo trabajar. Por esa razón, inclusive nosotros, los baby boomers y los X, usamos Facebook. Las generaciones usan Instagram y TikTok. Bueno, TikTok se va el 19 ahora de enero, pero es lo que usan. Entonces tenemos que saber a qué público le vamos a impactar para saber qué cambio yo voy a traer. Por eso en nuestra iglesia se cierra la página de Facebook de los jóvenes y se abre la página de Instagram. Porque los jóvenes están en Instagram. Los mayores están en Facebook. Y tenemos entonces dos grupos que atender. No condeno la tecnología, sino que la adapto a mí. Adaptaciones. Después de la pandemia, la gente se acostumbró a cultos no tan extensos. Pues tengo que empezar sin perder la esencia de la presencia de Dios, ir poco a poco haciendo ajustes para expandir un poco más ese servicio. Debido a la pandemia, nos acostumbramos a alejarnos, a no ser tan cercanos, a falta de calor humano, pues tenemos que entonces, ese cambio no fue bueno, pero tenemos que empezar a adaptarlo y traerlo nuevamente para redescubrir el acercamiento. Cuando la gente llegaba a la iglesia nueva, venía con mascarilla, tú te imaginabas una cara y cuando se quitó la mascarilla era otra cara. Tenemos que entrar a unos cambios particulares para atenderlo. Así que muchas iglesias se resisten a adaptarse a los cambios porque así lo hemos hecho siempre, así lo hemos hecho antes y no hay resultados. Ocurre con la evangelización, ocurre con la adoración, ocurre con el discipulado, ocurre con todo. No podemos cambiar el principio bíblico. Tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir discipulando, pero yo puedo adaptar cosas nuevas que me traen líneas nuevas. Un cambio reciente que yo fui confrontado, yo me expuse a una enseñanza y fui confrontado, es que las reuniones del liderato siempre eran dictadas, una conferencia, un PowerPoint, pero me expuse a una enseñanza donde hacer reuniones de liderato interactivas, donde hay una mesa redonda, donde hay un círculo, y empezamos a hacer preguntas y empieza un debate, se crea una interacción, una motivación que me sorprendió. Entonces yo estoy acostumbrado a una estructura que yo preparo una conferencia, hago un PowerPoint, pongo fotos, hago esto y me paro al frente a dictar una conferencia, a dictar una enseñanza, a dictar instrucciones, expectativas. Pero cuando tú haces una adaptación de cambiar eso a dinámicas, el cambio es tan, lo que ocurre, el resultado, perdón, es tan efectivo que me sorprendió. Hice una que reunía a todo el mundo en un círculo, le di un papel y empecé a hacer preguntas. Salió una catarsis tan increíble, salió una motivación tan increíble porque me escucharon, porque hablé. Yo tenía una línea, iba con una enseñanza, pero la modifiqué a otra área. Y cuando tú empiezas a adaptar cambios, no cambias tu esencia. Quiero capacitar a mis líderes, quiero llevarles dirección, misión, pero adapto cambios, tienes mayor resultado. Pasa con la familia. Los que tenemos hijos tenemos que adaptarnos, porque en la etapa infante tú decides todo. Con niños ordenas, empiezan los adolescentes y hay que empezar a negociar. Para cuando llegan a los 20, yo tengo ya 2 en 20 años y 1 en 19, ahora dialogo con ellos. Yo sigo siendo el padre. No pierdo la conexión ni la autoridad, pero ahora dialogamos. Y un día como ayer, donde yo decía, vamos a comer a tal sitio, decimos, ¿dónde quieren comer? Vamos, y entonces me puse a mirar, fíjate, hace 10 años atrás, 15 años atrás, yo no le preguntaba a los nenes dónde quieren comer, vamos a comer en tal sitio.
Ellos puedan decir, papi, yo quiero comer talcito, perfecto, pero ahora que tengo hijos adolescentes, tengo uno casado y quiero que todos comamos juntos, les digo, mira, ¿dónde desean comer? Vamos a ver alternativas, vamos a votar. Y nos sentamos porque la meta mía es comer juntos. Pues entonces hay un cambio. No, yo no perdí la autoridad. Inclusive un amigo, papi, donde tú digas, no pierdo la autoridad, pero al yo adaptarme a ellos, mantengo la autoridad. Porque me dice la mayor, donde tú digas, no perdí la autoridad, pero cambié en la forma de acercarme en esa autoridad. Y eso produce crecimiento en todas las áreas. Número 7, falta de amor y comunidad genuina. Pastor, estamos en la iglesia, sí. Pero cuando las personas no se sienten amadas o valoradas, buscan relaciones significativas en otro lugar. El amor auténtico es el distintivo del cristiano. Si tú quieres que tú crezca tu iglesia, tu familia, tu ministerio, ama. Demuestra el amor. Cuando tú demuestras el amor, tú entras a compromisos mayores. Cuando me siento parte de, entro a compromisos mayores. Yo fui a una iglesia, a un evento independiente, y me recibieron con tanto amor que yo decía, ¿dónde yo le he visto a esta persona? ¿Dónde nos conocemos? Y le pregunté en el break, ¿dónde nos conocíamos? Me dijo, nunca nos hemos visto. Pero me recibió con tanto amor que me hizo pensar a mí que nos conocíamos de algún lado y que yo estaba mal porque no me acordaba de esa persona. Y no nos habíamos visto nunca. Pero hace que te sientas cómodo, que te sientas aceptado, que te sientas que eres parte de. Cuando yo no tengo un amor genuino, una vida de comunidad, el problema es que la pandemia nos cambió las cosas, estamos tan apurados que no tenemos vida de comunidad. Entonces tenemos que aprender a vivir vida de comunidad, a demostrar el amor genuino. Y cuando tengo vida de comunidad, y eso hay que crearlo, eso no nace por un culto, el culto no me genera vida de comunidad. Entonces tenemos que crear una vida de comunidad donde nos sentamos a comer juntos, actividades como, yo hice una vez un café con mi pastor, un helado con mi pastor, y nos reunimos, un grupo de gente. Yo cometí el error que dije, como yo siempre saco retratos con la gente, digo, el que tenga un retrato que usted sacó conmigo, si alguien tiene un retrato que usted me sacó a mí con usted, no que yo lo pedí, lo invito a comer un helado. Y empezaron a aparecer fotos, y pasamos los 40 personas. Y yo por mi reto salí trasquilado. Pero eso creó tanta conexión, que cada vez que van a comer un helado me dicen, pastor, estoy comiendo helado, ¿quiere venir? Porque creó un lazo. Yo no tomo café. Hice un café con mi pastor. Y hermanos trajeron pailas de helado. Pastor, para que compartamos helado. Y se crea una conexión. Soy parte de. Y cuando yo tengo vida de comunidad, amarro a los míos. Se sienten valorados. Voy a hablar de los jóvenes. ¿Tú sabes por qué los jóvenes se van de la iglesia? Porque se sienten aburridos. Porque no se sienten parte de. Involúcralos. Que se sientan parte de. Mézclalos en cualquier área. Limpieza, media, sonido, ujieres. Que ayuden en cualquier. Que se sientan valorados. Que se sientan parte de eso. Ese amor auténtico es el distintivo de la cristiandad. Ese abrazo, ese saludo, ese mirar a los ojos, cómo tú estás, qué bueno. Escuchar a la persona hace que la persona se sienta valorada. Y eso hace que se comprometa a permanecer. Así que no crecemos porque a veces no estamos tan apurados que no practicamos el amor genuino. Número 8, falta de enfoque en la juventud y en las próximas generaciones. Tiene que haber una mentalidad de relevo. Este es mi tiempo, pero mi tiempo se va a acabar. Y yo no puedo pretender que se muera todo esto. Tengo que ir corriendo con generaciones que prosigan esto. En una carrera de relevo hay uno que va corriendo con el batón que va a mucha velocidad. Pero hay otro que ya empezó a correr, que va un poquito más lento, pero ya empezó a correr. Y hay un punto en que los dos están corriendo a la misma velocidad donde pasan el batón, para que la carrera no se pierda. Hay una mentalidad que yo quiero traerla porque tenemos que romperla. Hay generaciones que dicen que como ellos rompieron piedra,
la nueva generación tiene que romper piedra también. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Rafael Vázquez Maldonado, mi abuelo, fue un hombre rudo, mujeriego, borracho, negociante. Retó a su papá a los 12 años con un perrillo. Perrillo es un machete largo. Era un hombre muy rudo, muy mujeriego, adúltero, fuerte. Tenía animales, vacas, gallinas. Pero Rafael Vázquez Maldonado se convierte a la iglesia presbiteriana, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y es expulsado de la iglesia porque allí las lenguas se comían mechadas. Y él llega a la iglesia pentecostal. El cambio de Rafael Vázquez Maldonado fue tan drástico, pero fue tan marcado, que se abre una de las iglesias pentecostales en la casa de mi abuelo. Mi papá era joven, así que entra al evangelio siendo adolescente, se convierte en misionero. Yo soy pastor, tengo un hijo. Los demonios de alcoholismo y adulterio los tumbó Rafael Vázquez Maldonado. Mi papá, Rafael Vázquez Serrano, no vivió ni de borracheras ni adulterio. Porque esos monstruos, esas piedras las rompió mi abuelo. Yo menos, yo nunca he bebido, nunca he fumado, nunca me he drogado. Y mi hijo menos. Los monstruos y demonios que los anteriores tumbaron, no tienen que trabajarlo las nuevas generaciones. Sino que yo pongo una plataforma para que los que vienen detrás de mí ya no tengan que trabajar lo que yo trabajé. Y se expande el reino de Dios. Yo estoy en un proyecto de construcción de templo. Y le he dicho a la iglesia, nosotros nos vamos a construir el templo. Pero se levanta una generación que son los que lo van a llenar más aún todavía. Porque yo sé que mi tiempo se va a acabar y tengo que trabajar una juventud que yo me asegure que mantenga la conexión, la espiritualidad, el crecimiento. Porque si yo quiero que aparezca mi nombre solamente y se muere el resto, quedará un elefante blanco allí que no tiene resultado. Y cuando yo me enfoco en la generación y en la juventud, y no es desplegar a los ancianos, más nunca, es conectarlos, es trabajarlos. Uno de los ministerios que más funciona en mi iglesia es la tercera edad, que ya no se llaman tercera edad, se llama la juventud de ayer. Pero hacen una dinámica tremenda. Ignorar las necesidades espirituales y sociales de los jóvenes puede llevar a una desconexión completamente generacional. Es vital intervenir en ministerios juveniles, en la formación espiritual de las nuevas generaciones, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a orar, enseñarles a ayunar. Amado hermano, las nuevas generaciones le estamos diciendo ayunen, oren, pero le has enseñado a los jóvenes, a los juveniles, cómo se ora, cómo se ayuna, cómo se evangeliza, cómo uno se consagra. Hay que enseñarles. Ese es el legado. Y cuando yo tengo una deficiencia en eso, pierdo. Número 9. Una cultura de crítica y de juicio. Dentro de las líneas pentecostales era muy común el juicio. Era mientras más serio, más santo. Mientras más amargadito, más santo. En una ocasión, en una empresa que yo trabajé, alguien me dijo, tú no pareces pentecostal. Y yo me sentí tan mal. Yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? Que yo hago que no parezco cristiano. Y me puse hasta rojo y le digo, ¿y que yo hago mal? Me dijo, no, porque tú eres muy simpático, te ríes y bromeas. Los pentecostales no se ríen. Y eso me dio bien duro. Porque yo me he comportado correctamente o trato de comportarme correctamente. Y que me dijera, no pareces pentecostal porque haces bromas. No hago bromas en doble sentido, sino ser simpático. Entonces, un ambiente crítico o hipócrita aleja a las personas, especialmente a los nuevos creyentes. La iglesia es un lugar de gracia, es un lugar de restauración y es un lugar de verdad. Es un lugar donde amamos al que llega y le ayudamos a parecerse a Cristo. Con amor, con firmeza. Firmeza no es antónimo de amor. Blandura no es antónimo de firmeza. Yo puedo ser firme y ser amoroso. Yo puedo ser entregado y ser lineal, ¿verdad? Y amar a las personas. Pero esa falta esa cultura de crítica y de juicio que siempre, en lugar de decirle, oye, estuviste de vacaciones, decirle, qué bueno volverte a ver. Eso es un cambio. En lugar de criticar porque no ha llegado en semanas, es celebrar porque llegaste.
Y eso es un cambio. Pero tenemos una costumbre de decir la crítica, de decir el juicio. ¿Qué tal si cambiamos? Porque ese cambio va a producir que la gente se comprometa, no se vaya, se quede y esté con nosotros. Y número 10, una falta de visión clara. El que no sabe para dónde va, cualquier lugar, ya llegó. Las iglesias sin una misión clara no inspiran. Las iglesias sin una visión clara no motivan a la gente, pero tampoco motivan a la congregación a involucrarse en el crecimiento del reino de Dios. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Te voy a dar un ejemplo, y quisiera sembrar una semillita. Por años, nuestra organización ha celebrado 40 días de ayuno al comenzar el año. Hace unos años nuestro obispo cambió a que no son 40 días, que dividió los distritos por los meses para que haya todos los años un mes donde un distrito está orando. Nosotros estamos en enero. El asunto es que he descubierto es que nosotros por costumbre, por cultura, te decimos, tenemos oración y ayuno. Y lo que hacemos es que aumentamos media hora de ayuno antes de la escuela bíblica, cambiamos el culto de jóvenes a un culto de oración. Pero he descubierto algo. Un mes de oración es una campaña. Un mes de oración es un programa. ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste un propósito para ese mes de oración? Entonces estamos orando al garete. Estamos echando agua, una manguera a un monte, que no hace mucho. La oración te edifica a ti. Pero cuando hablamos de crecimiento, ¿qué tal si el mes que me toca yo saco propósitos? Iglesia, este mes vamos a orar por esto y por esto. Como iglesia, esta campaña de enero 2025 es por este propósito. Y cuando tú le das dirección a la iglesia, le dices a la iglesia, vamos a ayunar, búscate un propósito para ayunar. Tú no puedes ayunar sin propósito porque pasar hambre. Tú tienes que tener una motivación para ese ayuno. Los ayunos no compran a Dios. Los ayunos son ofrendas. Pero cuando yo tengo un propósito, yo voy lineal. Y en lugar de echarle manguera al monte, le pongo la manguera a una maceta, a una planta. Y hago que la planta florezca. Esa planta en particular. Cuando hay visión, cuando hay norte, la iglesia se dirige. Por consiguiente, para un ejemplo, cuando practique, y lo que está en enero haciendo mes de oración, todavía te queda medio mes, para decir de ahora en adelante, vamos a orar por estos propósitos, definidos, 1, 2 y 3. Y cuando hacemos eso, por lo menos, yo estoy practicando el mes de oración y de ayuno en nuestra iglesia en el distrito, hoy, el propósito de orar hoy es sanidad divina. ¿Qué hicimos? Empezamos a compartir personas que están en una condición de salud en nuestra iglesia para ayunar y orar por esas personas por un milagro de sanidad. Hoy no estamos orando para que Dios bendiga a la gobernadora, al presidente. No, estamos orando para que haya milagros de sanidad divina. Añadimos otras cosas, pero el enfoque es dirigido. Y si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, el Padre que está en el cielo escucha. Pues hay más de dos hoy ayunando porque hayan milagros de sanidad. ¿Qué tú crees que va a pasar? Que yo estoy a la expectativa de que antes de que se acabe el mes, escuchar testimonios de milagros de sanidad. Porque todo el mundo está alineado a una misma área. Cuando tienes motivación, cuando tienes visión, tienes visión y misión, motivas a la iglesia, número 1, a involucrarse. Número 2, a que camine. Y el resultado es crecimiento. Por eso, el estancamiento en la iglesia no es inevitable. Puede revertirse. Número 1, regresando al fundamento bíblico. No hay otra. Esto no son estrategias humanas, fundamento bíblico. Número 2, a una dependencia total de Dios. Si Dios no está, no creces, porque era Dios el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Necesito a Dios conmigo. Un ejemplo, otro ejemplo. Hemos confundido evangelismo con relaciones públicas. Y no está mal hacer relación pública de la iglesia. Evangelismo.
Yo necesito orar para que Dios me libere autoridad y poder para arrancar un alma al infierno y traerla al conocimiento de Cristo. Evangelismo no es decir, Dios les bendiga, la iglesia de Parguera, nos reunimos los martes y los jueves, tenemos programas para niños, tenemos programas para matrimonio. No, eso es promoción y no está mal, hazla. Pero cuando voy a evangelizar, yo digo, Señor, que el poder que está en mí se active. Activa los dones espirituales. Para cuando la palabra salga impactada con el dunamis del Espíritu. Mi palabra no convence a nadie. Mi palabra no cambia a nadie. Pero cuando va con la presencia del Espíritu Santo, yo dependo de Él. La palabra transforma, cambia. Me encanta, porque en Berea, en Tesalónica no querían a Pablo, y sale para Berea, dice, esos que trastornan al mundo han llegado hasta aquí. ¿Cómo los trastornan? Con el poder de la palabra del Señor. Así que podemos revertir el estancamiento, regresando a los fundamentos bíblicos, regresando a la dependencia total de Dios, y una disposición de yo ser transformado. El crecimiento no es solo numérico. No te enfoques solamente en números. Es también espiritual, es también en madurez, es familiar, es también económico. Cuando la iglesia cumple la misión, Dios añade los que han de ser salvos. Cuando yo cumplo con la misión, yo puedo ver el resultado. ¿Y sabe cuál es el resultado? Expansión. Así que, qué bueno que hayas compartido conmigo estos 50 minutos. Qué bueno que este primer programa del año de Desafíos Actuales pueda estar con nosotros. Si esto te ha servido de bendición y deseas que otra persona sea bendecida, compártelo con alguien, comparte esta programación y que pueda ser otros bendecidos también. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía. Nos puedes conseguir a través de nuestra página en Facebook y en Instagram con el mismo nombre, Rafael Felo Vázquez Urquía, y en la página de Facebook de nuestra iglesia IDDPMI Parguera en Lajas. Nuestro número telefónico es el 787-380-4849. Es una bendición compartir contigo. Que el Señor añada abundantes bendiciones este año y que podamos crecer. Expándete en todas las áreas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.